Sé que esta historia no te va a sorprender porque estamos acostumbradísimos al arrebato, al robo, al saqueo que Televisa siempre ha hecho, no solo a nuestros bolsillos, también a nuestras emociones. Tal es el caso de Teletón, que incluso en el 2024 tenía este himno. Te doy todo. No importa la fecha que sea, siempre nos han visto la cara de una y mil maneras. Han sido aberrantes en la forma en la que cada ocasión, en cada momento, se avientan sus gracias. Y ahora traemos de un saqueo bien fuerte, muy importante, pues ya sabemos, ¿no? Cómo son ellos, a través de la Fundación Televisa, siempre consiguiendo grandes sumas de dinero, haciendo el bien por toda la República, aparentemente, pero ahora traemos incluso hasta una lista de empresas que, híjole, no te imaginas, están cañonas. En este domingazo, pues encuentran inconsistencias del Teletón y se recibe una condena. Se descubren otras inconsistencias del Teletón, ahora muy fuertes, y la presidenta justo aclara que se realizarán investigaciones en contra del INAI. Envía esta orden de investigación y los trabajadores del Infonavit están ligados, algunos, a una red tremenda de corrupción. Siguen trabajando como si nada y, por supuesto, las investigaciones sobre sus procederes y todos los tejes y manejes que se hacen en el Infonavit están en marcha, así que todavía falta mucho por descubrir para todos ellos. Y le dictan 11 años de prisión a Bob Menéndez, este hombre que acusaba a AMLO siempre del mismo temita, nada más que sin pruebas. Y ahora él, pues bueno, desde la cárcel, ¿verdad? Buenas noches. Ahí les saludamos con mucho gusto. Les vamos a platicar todos los detalles, toda la información, todas las pruebas, amigos, aquí en Rodo Político. Para nosotros ya se la saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Bienvenidos sean todos ustedes, qué gusto que ya nos están acompañando y gracias por comentar, compartir, suscribirse, dejarnos su like y activar la campanita de notificaciones. Estoy pendiente y siempre saludándoles. Vamos directazo con la información porque yo no puedo con esto. Y es que resulta que la Fundación Teletón especuló con 1,876 millones de pesos en 2023. Esta videosección del 27 de enero del 2025 nos dejó boquiabiertos, es de Contralínea. Y la verdad es que todo lo que platican y los documentos que muestran, porque tienen, ya sabes, investigaciones increíbles, sensacionales, donde la verdad es que se la rifan siempre con todo lo que hacen y nos hablan en un principio todas estas empresas que han estado ligadas y que se han librado de gran cantidad de impuestos con Hacienda y nos recuerdan cómo funciona. Estas operaciones que suplen a través, digamos, ¿por qué se libran de impuestos? Pues se supone que es porque suplen como las funciones del gobierno con lo que ellos hacen. Por ejemplo, pues Fundación Teletón, perdón, le quita chamba a los hospitales de gobierno o cumple las funciones que no tiene el gobierno, digamos, porque no existen hospitales públicos dedicados exclusivamente como el Teletón a atender personas con este tipo de situaciones, ¿no? Que la verdad soy muy ignorante al respecto, no es mi afán ofender a nadie, sé que es un tema muy complejo y que además es muy difícil de hablar. Personas con discapacidades diversas que sean atendidas en un hospital público. No existe como tal un solo hospital que sea exactamente de gobierno y que sea exclusivo de este tipo de atenciones para personas con capacidades diversas. Entonces, esto hace Fundación Teletón, esto hacen otras empresas que hacen labor altruista, como le conocemos, y bueno, pues este dinero que el gobierno debería destinar a estas funciones, pues se les perdona o se les condona en el tema de impuestos, por eso pagan un poco menos de impuestos. Entonces ahí está el temita y la razón, y por supuesto por lo que otros muchos se quieren sumar también y porque les funciona como puente, ¿no? Les hace un parote en muchos sentidos, porque pues han tenido oportunidad de librarse de muchas cosas, o sea, este tomadero de dinero por todas partes, pues no lleva en ningún caso a un buen puerto. Y justo más de 26,000 niños discapacitados becó AMLO en su sexenio. Como te lo cuenta el director de Teletón ante el señor Carlos Alarraqui, que no tuvo otra más que mostrar su carota de descontento, pues a nadie le sorprende que Andrés Manuel sí ponía atención a este sector, aunque exactamente no existe ese hospital público.
pues él sí buscaba la forma de precisamente darles el pie y el paso y el camino, pues la brecha a este sector que tiene esta exclusiva atención. Entonces, pues fue justo como el director del Teletón reconoció en ese determinado momento que Andrés Manuel había apoyado esta parte, ¿no? O sea, la publicación fue del 28 de octubre del 2024 y platicó que había tenido estas diversas oportunidades de apoyar a los niños, 26,000 menores que fueron apoyados justo a través de los beneficios que les dio Andrés Manuel y que no dejaron la chamba exclusivamente en el Teletón. O sea que sí hay otros trabajos que se hacen en favor de. Pero bueno, mucho que platicar al respecto. En esta investigación justo de Contralínea, pues hay muchas transiciones, ¿no? El Teletón, esta filantropocapitalismo mexicano que desliza un montón de empresas que están cañonas. O sea, hay que ser bien certeros en una cosa. Sí es cierto esto que hacen. También es cierto que ayudan un montón a los menores. También es cierto que se acercan a familias que no tenían antes acceso de ninguna forma a tener este tipo de terapias. Sí, también es cierto. Pero aquí vamos a castigar la corrupción, porque el hecho de que ayuden no los exime de lo que hacen mal, ¿no? Y es que de los 18 miembros del Consejo de la Administración de la Fundación Teletón, 8 son dueños de medios de comunicación opositores de los gobiernos de la Cuarta Transformación. 6 tienen empresas en el sector salud y son miembros de patronatos de hospitales. Y 2 están vinculados a las 2 principales universidades públicas del país. El filantrocapitalismo o capitalismo filantrópico permite a los empresarios extender su poder político de una forma muy suave, muy sin sonido, digamos, mediante asociaciones filantrópicas para poder impulsar cambios económicos políticos, esto por fuera de las urnas. El capitalismo de los últimos 50 años, además de no resolver los problemas de la explotación y la acumulación de riqueza desmedida en pocas manos, tiene como una de sus características reducir el papel del Estado a áreas tan relevantes como la salud, dejando así el espacio para que los privados aumenten su presencia en el sector. Todo mal, porque entonces la salud se convierte en un privilegio. Por si fuera poco, además de esta reducción del Estado, los empresarios forman asociaciones filantrópicas con las que cubren la responsabilidad social al tiempo que deducen sus impuestos, mermando así el erario nacional. Este proceso político-económico no es por mera benevolencia o simpatía hacia ciertos grupos sociales que podrían considerarse necesitados. Todo lo contrario, esto solamente contribuye a una forma más de evasión fiscal de grupos empresariales que ejercen su poder económico para aprovechar las necesidades de amplias poblaciones, que es lo que hace el Teletón. Este capitalismo filantrópico permite que empresarios de distintos países extiendan su poder político mediante asociaciones, organizaciones filantrópicas para impulsar cambios económicos, políticos y que todo esto se lleva fuera de las urnas y en vía de la antidemocracia establecen sus intereses. Neoliberales, filántropos y opositores. Según datos justo de la propia Fundación Teletón, el proyecto inició en 1997 y hacia 2024 cuenta con 24 centros de rehabilitación, además del Centro de Autismo Teletón y del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Y con información de la misma página de Teletón es posible establecer que el patronato de dicha fundación cuenta con los representantes de algunos de los principales grupos empresariales que se opusieron al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los mismos que se beneficiaron de la política neoliberal y que en las pasadas elecciones de junio justo formaron parte de la campaña mediática que tildó al expresidente de México de vincularlos con el tráfico de estupefacientes, esto con el hashtag, ¿se acuerdan? Tan popular, y sin presentar ninguna prueba. A ello también se suma que es públicamente conocido que la DEA participó en este pleito mediático. Ese mismo grupo empresarial cuenta entre sus filas con Fernando Landeros, que aunque los estados financieros a los que refirió Contralínea, que fue quien hizo investigación y hizo la revisión, pues tuvo acceso y no aparece como presidente, si sigue siendo, según su página de internet, miembro del patronato, pero Landeros está ligado a Mexicanos Primero, organización que tiene vínculos con el empresario Claudio X González Guajardo, que es la cara visible de la oposición del gobierno de la 4T. Entonces, todas estas investigaciones nos han llevado a sorpresas enormes.
de mucho em, interés público. Muchos nombres, muchas personalidades que hablan de este poder, al contrario, que se hace para la oposición. Y hablan de este filantrocapitalismo que no ha terminado de perjudicar en realidad el funcionamiento de esta benevolencia que te resta impuestos. Del 4 de diciembre del 2009, esta investigación de Teletón, negocio de Televisa, o sea que a sabiendas de que no es cosa nueva, al menos 5 maneras Televisa hace negocios con el Teletón. 1. Evasión fiscal, que las aportaciones que entrega la gente que contribuye de manera individual con el Teletón son deducibles de impuestos. Pero si usted o yo entregamos algunos pesos para esta causa, seguramente no nos expedirán un recibo fiscal. Las empresas que contribuyen con el Teletón posiblemente sí requieren un comprobante que les permita deducir esa aportación de sus impuestos. O sea, cada peso que un empresario le entrega al Teletón es un peso que va a dejar de recibir el Estado mexicano. Habrá quienes consideren que ese dinero tiene mejor destino para una causa altruista que en manos de nuestros gobernantes, pero las carencias fiscales que padece el país pues tendrían un paliativo nada desdeñable si los consorcios que suelen deducir impuestos gracias a exenciones como las que permite hacer el Teletón pagaran sus impuestos de forma cabal y sin subterfugios. De la recaudación que cada año hace Televisa, la mayor parte no proviene justo de las empresas, sino de las pequeñas contribuciones realizadas por la ciudadanía a título personal, del pesito que das tú, del pesito que doy yo. Esas aportaciones manifiestan un generoso compromiso con causas sociales, porque somos gente buena, porque somos este México maravilloso que siempre da la mano, pero es altamente posible que Televisa las aproveche para eludir las obligaciones fiscales. Se ha dicho que alrededor del 70% de las aportaciones salen del bolsillo de los ciudadanos de a pie. Y si consideramos que el año pasado el Teletón recaudó 443 millones de pesos, podemos entonces estimar que los organizadores de esta campaña no expidieron recibos fiscales por aproximadamente 310 millones de pesos. Al invertir tal cantidad en los centros de rehabilitación y en obras sociales, Televisa pudo deducir de su cantidad de contabilidad ese monto. Y los reiterados señalamientos de evasión fiscal que se les han formulado a Televisa acerca del Teletón nunca han sido fehacientemente aclarados. Hay muchas dudas al respecto. Entonces, además de esta evasión fiscal, es la venta de publicidad. Y durante los 2 días del Teletón, los canales de Televisa se encadenan para transmitir una programación especial. La expectación que desde meses antes se infunde en el público la presencia de artistas, de personajes que acuden a participar en este evento, así como la imposibilidad de sintonizar otra programación de los canales de televisión abierta de ese consorcio, pues llevan a decenas de cadenas y a millones de telespectadores a presenciar al menos alguno de los segmentos del Teletón. Y en el transcurso de esas horas, la publicidad que se difunde en muchos canales de esta manera, pues encadenados, promocionando y todo lo demás, es más costosa que en cualquier otra época regular. Televisa gana más en la venta de anuncios en esos días. El tercero es el perfil público. Todas las empresas que respaldan al Teletón, pero Televisa antes que ninguna otra, construyen una fama pública de nobleza, de desprendimiento, de compromiso al promover y organizar este evento. Estos valores Televisa no los pone en práctica cuando realmente definen su programación que difunden en canales que tienen concesionados, pero se vale del Teletón para prestigiarse ante la sociedad. Son bien buenos. La centralidad política es el cuarto. El Teletón le ofrece a Televisa una extraordinaria oportunidad para afianzar su papel como eje de la buena parte de la vida pública mexicana y para exigir la presencia y el acatamiento de otros actores políticos, gobernadores, legisladores, funcionarios públicos y, desde luego, el presidente de la República suele acudir sin chistar. De hecho, la mayor parte de ellos van radiantes a recibir la bendición mediática. A ese evento de Televisa, allí el consorcio comunicacional ejerce vetos, pero sobre todo publicita a sus favoritos. Los minutos que reciben en pantalla son sintomáticos de la complacencia que suscitan en Televisa los personajes públicos con mayores ambiciones políticas. El quinto es la ideología conservadora. La atención a la salud y especialmente a los grupos más vulnerables tiene que ser responsabilidad del Estado. La sociedad no puede reemplazar a la acción estatal en el cumplimiento de estas tareas. El Teletón se contrapone con el desarrollo de estas políticas públicas en ese campo y como hemos visto, priva al Estado de los ingresos fiscales
que ellos aportan y que son ingresos sumamente significativos. La solidaridad y la caridad son actividades siempre plausibles, pero cuando sirven de coartada pública a un consorcio como lo es Televisa, tan comprobadamente equidistante de esas conductas, los fines aparentes del Teletón se pervierten y resultan sospechosos. Pocas empresas como Televisa se encuentran empeñadas actualmente en minar y desacreditar a la institucionalidad estatal. El Teletón es parte del eslabón ideológico, pero desde luego también con afanes políticos. En el Teletón, más que altruismo, hay utilitarismo. Allí se comprueba de qué manera los caminos más aviesos están empedrados de buenas intenciones. Tristísimo, amigos. Tristísimo porque pues nos ven la cara de todas las formas, ¿no? Y entonces este dinero no ingresa al Estado, no ingresa al país, pero sí todo el tiempo se la pasan echándoles, ¿no? Y menospreciando su chamba y diciendo que no sé qué, que no funciona ni que no sé cuánto, y etcétera, etcétera. Y como dice Pijama Surf, el Teletón de Televisa es un chantaje emocional, una manipulación mediática y una deducción de impuestos. Lo hizo Alejandro Martínez Gallardo el 12 de marzo de 2011. El Teletón que hace anualmente Televisa es un tema polémico y que arriesgando herir susceptibilidades analizamos el entramado que esta orgía de filantropía capitalista. Entonces, justamente hablando de esa situación, en este otro reportaje, pues platican también de quienes invierten este dinero que tienen para que el destino de estos recursos sea el pagar menos impuestos. Y con todas, aquí analizan cada una de las campañas, desde yo dono, tú donas, y todos dan el dineral, y estas ondas de filantropía, y de todos nos queremos tanto, y de somos tan buenos, y que cuando esto en realidad, siendo Teletón, le ofrece a Televisa una oportunidad extraordinaria de afianzar su papel como eje de una buena parte de la vida pública mexicana, y a partir de ahí exigen la presencia, el acatamiento de otros, actores políticos, como gobernantes, legisladores, funcionarios públicos y desde luego el presidente de la República, ¿no? Que suelen acudir sin chistar. Y de hecho la mayor parte de ellos pues van a recibir esta bendición mediática en ese evento de Televisa. Y allí los consorcios de comunicación pues ejercen también vetos, pero sobre todo publicitan a sus favoritos, eligen a quienes sí les van a dar un espacio y los minutos que reciben en pantalla, y son sintomáticos con la complacencia que suscitan en Televisa para los personajes públicos con mayores ambiciones políticas y a quienes les quieren dar este foco que por supuesto termina siendo y resultando tremendamente costoso. Pero es bien sabido que no es como que el único caso. Todo lo que tienen lo usan precisamente para dar esta aveniencia a sus propios intereses, como la FMF, que presentó una queja por una presunta extorsión de parte de directivos del INAI. En 2023, el INAI impulsó sanciones económicas y una de ellas por 15.3 millones de pesos por recabar datos personales sin consentimiento expreso del titular. ¿Qué pasó? Pues el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, la FMF, Íñigo Riestra, presentó una queja ante el órgano interno de control, la OIC, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, jaja, por una presunta extorsión de parte de los directivos de este organismo. Y el diario Ovaciones dio a conocer a un grupo de funcionarios del INAI que presionaron a directivos de la FMF para que contrataran a despachos que trabajaran para ellos, lo cual se traduciría en que las resoluciones que emitirían con respecto al uso de los datos personales que se recaban a través del Fan ID saldrían siempre a favor de un caso de sanciones que estas serían mínimas. Y el Fan ID, pues es un sistema de identificación, que no sé si ustedes ya lo tienen cuando van al estadio, pues lo que hacemos es que ponemos nuestra credencial de lector, entregamos ahí prácticamente todos nuestros datos, esto a partir del pleito que hubo entre el Atlas y el Querétaro en el 2022, que dejaron muchísimos heridos de gravedad, pues ahora tú entras y no hay manera de que no te identifiquen, tú entras con tu Fan ID, que es un codiguito, ¿no? Y entre otros funcionarios que podrían declarar que se encuentra ahí Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Datos Personales del INAI, y el rango que maneja del instituto sería de uno de los testigos de mayor peso. Todos estos personajes involucrados
Desde 2003 es muy importante recordar que el INAI impuso sanciones económicas a la federación también por 15.3 millones de pesos para recabar los datos sin su consentimiento y su expreso titular. Y también hubo otra sanción de 7.6 millones por el trato que le dio a datos personales de casi 5,000 aficionados que se registraron en el programa de asistencia al estadio. En respuesta, pues se promovió un juicio de amparo y Carmen Aristegui pues entrevistó a la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, quien adelantó que se llevará a cabo una invitación para esclarecer la situación. Y por ahí andan, ¿no? O sea, sin la certeza real, es la noticia del momento, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué carajos con el INAI y con este, pues, robo de datos? Ahí podemos ver en pantalla la imagen que nos permite ver cómo, pues, ingresas al estadio mostrando tu Fan ID. Puede ser desde el celular o puede ser que lo tengas impreso, así como lo hace el caballero de la imagen. No lo tienen en el celular, ¿verdad? Ya no veo bien. Lo que sí voy a ver bien son sus comentarios, así que ojalá que estén ustedes poniendo el bonito comentario para que sea opinión de todos y tengamos todos ahí el conocimiento hermoso de qué onda, qué opinan, qué dicen todos ustedes con los temas del día de hoy. Dominguito maravilloso, mañana no se trabaja, la felicidad tremendamente absoluta, pero ni crean que ustedes se van a librar de mí el día de mañana. Mañana aquí estamos haciendo, por supuesto, video y la bonita trabajación. Ustedes no se apuren, aquí les voy a estar acompañando en su bonito día de descanso. Así que ayúdenos a compartir, por favor, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y bueno, pues así la cosa con ellos. Pero para quienes siguen defendiendo al INAI, pues tras la nota del Universal, en donde se informó que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales extorsionaron a la Federación Mexicana de Fútbol para conseguir boletos para el Mundial del 2026, pues Claudia Sheinbaum señaló que se realizarán las investigaciones correspondientes a razón de actos de corrupción. No sé si vieron las notas que han salido en el Universal del INAI. Ya salió una que usted mencionó. Sí. Para quienes siguen defendiendo al INAI. Según la nota, trabajadores del INAI, no sabemos hasta dónde llegaba la corrupción, le decían a la Federación Mexicana de Fútbol: te bajo tus multas a cambio de boletos para el Mundial. Eso quiere decir que recién, ¿eh? No fue hace mucho. Digo, nomás para los que siguen defendiendo al INAI. O sea, ya no solamente eran los centros nocturnos, los viajes, sino la corrupción vinculada con la disminución de una multa. Que vamos a hacer la investigación, ¿eh? No es solamente una nota, se va a hacer la investigación. Entonces, nepotismo. O sea, afortunadamente, era un instituto que supuestamente estaba dedicado a la transparencia, que lo han defendido a capa y espada la oposición, y que pues esta última ya se suma a todas las anteriores de corrupción. Me encanta cómo hasta agradece. Ya no existe. Y el hartazgo es general. Y yo creo que sin palabras de cómo el INAI se hacía de las suyas con estos actos de corrupción de, ok, pues entonces mira, así le hacemos. Y negociaban bien a toda máquina, ¿no? No. Deleznables. Genaro Villamil publica en su cuenta, este periodista, escritor y titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, señala que en la Mañanera del Pueblo compartieron que el 80% de las funciones del INAI en México recaerá en la Secretaría del Buen Gobierno de reciente creación con el 35% del personal. Es decir, habrá un ahorro de más del 60%. Eso lo dijo Raquel Buenrostro. El audio es malo en este video, pero híjole, voy a decir así como la novia del feo. Es lo que hay. Entonces, vamos a escucharlo ahí con tremenda atención, por favor. Paren oreja, porque así está ahí confusito de escucharse. Pero está buena la información, entonces no nos lo podemos perder. Ok, entonces vamos a escucharlo con un poquito de paciencia. Están acá todos los volúmenes arriba y todo. Vamos a ponerle atención. Digamos que el 80% actual del trabajo que tiene el INAI va a recaer en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y todo esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura que actualmente tiene el INAI. Es decir, vamos a tener un ahorro del 65% en la organización. La siguiente.
Otro tema importante que no estaba regulado en ley era la coordinación, en lo que le llaman el Sistema Nacional de Transparencia. Es como todos estos entes nos organizamos y nos coordinamos, porque el derecho al acceso a la información es universal y todos tenemos que tener todos los mismos criterios. Y también indicamos que... Ahí está, yo creo que sí, bastante, sí lo escuchamos bien, ¿no? Si no hubo como problemín para poderlo escuchar. Pues así la cosa. Será un gran ahorro para todos los mexicanos en general, porque sabemos, es por todos bien sabido, que todo lo que se ahorran en este gobierno se emplea para nosotros mismos de la mejor manera. Y justo platiquemos de la ruta del despojo, que el Infonavit de Peña Nieto solapó a despachos que quitaron y vendieron casas habitadas. O sea, sacaban a la gente sin empacho alguno. Y es que fue durante este gobierno, particularmente de 2014 a 2018, que una red de despachos de funcionarios del Poder Judicial local, notarios y funcionarios del Infonavit realizaron juicios en contra de 373,000 derechohabientes. ¿Escuchaste bien? 373,000 derechohabientes, sobre todo en Coahuila, Jalisco y Nayarit. Esto pues generó que 14 millones de pesos para despachos de abogados, más de los 14 millones, fue lo que generó, con la intención de despojar las viviendas. Muchas no estaban abandonadas y pues las revendieron a empresas de terceras. Esto lo dijo en una entrevista el ex titular del Infonavit, Carlos Martínez. De los más de 373,000 derechohabientes afectados por juicios masivos, 42,000 viviendas fueron vendidas en subastas masivas, aunque algunas no estaban abandonadas y de hecho había familias adentro. La declaración literal dice: decían que todas estas casas estaban abandonadas y se devuelve la propiedad de Infonavit para que las puedan revender o rematar. El Infonavit hacía subastas masivas de una cartera de vivienda recuperada que se hacía en todo el sexenio todavía de Peña Nieto. Cada año se hicieron miles de casas, se subastaron y se revendían supuestamente con el objetivo de recuperar las viviendas y de dárselas otra vez a los trabajadores. Lo que nosotros veíamos es que en todas estas subastas del Infonavit acababan perdiendo dinero. El Infonavit perdía 250 millones de pesos en términos netos por hacer las subastas de vivienda. Así lo aseguró. Cosa que pues no sabemos contar. Tú sabes que yo no soy buena para contar. Si no sabes, yo no soy buena para contar. Pero sí nos percatamos de cuando nos falta un peso en la cartera. Y en este caso, ¿cómo haces subastas para recuperar y pierdes todavía más? Carajo. Dicen que también de lo que se fueron dando cuenta conforme iba avanzando el sexenio del 2018 al 2024, empezaban a ver que todas estas estrategias legales, había muchas viviendas que no estaban abandonadas, que el Infonavit las tomaba y las revendía y que estaban generando un triple problema social, porque las estaban dando a un tercero, a una empresa privada tercera, y les estaban dando una propiedad que estaba habitada, una vivienda que tenía una persona ahí adentro y que esa persona además era el dueño original y que no había sido debidamente notificado del caso. Y esa fue la razón por la que paraban las subastas y no ejecutaban ningún desalojo e iniciaban toda la ruta legal en contra de quienes iniciaron estos procedimientos. ¿Y a dónde ha ido todo eso? Todavía no se sabe. Y respecto a ese freno de subastas de viviendas realizadas durante el peñismo, el extitular del Infonavit compartió que en algunas asambleas del consejo conformado por representantes de los sindicatos, las empresas y los gobiernos solicitaban justo reactivar las subastas de viviendas. No solo eran para desalojos, sino también pararon también la maquinaria para hacer posible que esto fuera negocio para muchos. Involucrados en el Infonavit, ¿quiénes estaban? Empezaron procesos en ese tiempo en contra de jueces involucrados en esta red, integrantes del Infonavit involucrados también, que al día de hoy siguen en su cargo, el líder sindical del Infonavit, que gana 2.2 millones de pesos al año, Rafael Riva Palacio, quien gestionó un pago de 103 millones de pesos a favor del despacho ASER, así como el comisionado de vigilancia de parte de Coparmex, César Mercado Mexia, que tiene el despacho Desnor dentro de la red y que además es fundador de la constructora Automatic Developments, con proyecto aprobado para construir vivienda de Infonavit, lo cual implica, pues, un conflicto de intereses. Sobre el caso del comisionado de vigilancia de parte de Coparmex, que tiene su despacho, que está dentro de la red de corrupción del extitular del Infonavit, él dijo: sería interesante ver qué dicen los de Coparmex, pero la discusión que siempre tuvimos con ellos es que no se asumían como parte del instituto, sino como agentes externos.
Se hicieron los primeros códigos de ética justamente en diciembre del 2019, por allá de aquellos entonces, donde se trataba el conflicto de interés y curiosamente en las discusiones que tuvieron de ese entonces para pasar al código de ética, la Coparmex se opuso al propio código de ética para ellos, la parte que no tienen un conflicto de intereses y todos ellos, sin embargo, se mantuvieron como consejeros después de la aprobación del código de ética y tuvieron que firmar una carta de no conflicto de interés. Y si alguien mintió, consideró que es un agravante sobre cualquier caso que se le pueda involucrar, pero hasta el momento pues siguen claros, blancos y libres. Y sin mayor problema. Y sin detenimiento alguno. Anhelamos la reforma al Poder Judicial. Por favor. Y bueno, también la que está en tránsito, ¿no? Que es la reforma del Infonavit. Pues recién toma cartas en el asunto el Salvador del Pueblo, ese unánime personaje que tanta gente adora, quiere y anhela y y que otros lo vomitamos, que se llama Ricardo Anaya. Don Ricardo Anaya, que no se nos olvide, porque así le habló su dirigente, el Romero. Otro raterazo. Mi palabra de este fin de semana es el raterazo. Otro raterazo líder del cártel inmobiliario, que lo presentó así cuando le dio el nombramiento que correspondió en este fin de semana, el día jueves. Pues dijo el señor Anaya que se oponía fervientemente a la reforma al Infonavit. ¿Cómo por? Si para empezar esto se hizo en un gobierno priista, mijo. ¿Cuál es tu pendiente? Así se opone. Las mascotas. Nuestro eje, nuestra brújula son las familias. Cuando el partido propone que la gasolina no cueste más de 20 pesos, cuando le exigimos al gobierno que cumpla su promesa de bajar el precio de la gasolina, estamos pensando en la economía de las familias. Y por la misma razón, nos oponemos a la tóxica reforma del Infonavit, como lo planteó el presidente nacional hace unos días en un evento de muy alto impacto, porque se mete justamente con lo más preciado para las familias, que es su ahorro, es la subcuenta de vivienda de las familias para poder comprar una casa, y no vamos a permitir que el gobierno confisque dinero que es de las familias. Si hay algo preciado en la familia es la libertad. Por eso nos oponemos a todo aquello que atenta en contra de la libertad de las familias. Por eso dimos la batalla en... Ay, por Fabius. Ay, por Fabius, mi amigo. Ay, no, ni qué decirte la verdad. O sea, yo creo que después de lo que acabamos de escuchar, que es aberrante, que hicieron de revender las casas 3 veces con dueño, casas con dueño, yo creo que no tienen cara para volvernos a dirigir la palabra nunca jamás. Pero es que no fueron panistas, fueron priistas. No, bueno, pues es que no entiendo. Porque es que luego me salen con que el presidente lo ponía Estados Unidos. No entiendo, no entiendo. Yo ahí nada más de amarrar navajas, la mera verdad. Es la verdad. Pero bueno. Luego hablaron, ya sabes, de este rollo del cártel inmobiliario, de que ahora pues están muy en contra, muy en contra, porque les parece una tremenda aberración y no sé cuántos están muy en contra de esta reforma al Infonavit. Entonces, pues la protesta que hizo de parte del PAN, Jorge Romero, dirigente, pues le preguntan a la presidenta y ¿qué crees que respondió? O sea... No. Su respuesta es una cosa, como todo lo que hace la presidenta, extraordinaria, pero además qué exquisitez poder disfrutar de verdad el cómo se burla de su locura, pues, o sea, es que están locos, de mentes mal de sus cabecitas. Esa es la única verdad. Es la protesta por la corrupción. Bueno, no protesta. ¿Cómo se dice? A ver, la manifestación para que siga la corrupción. Eso fue lo que se manifestó el PAN ahí en el Infonavit. Se hicieron una protesta en el Infonavit para defender la corrupción. Porque dicen que los trabajadores y que
Entonces, ¿está bien que se sigan manifestando? O sea, del cártel inmobiliario a la defensa de la corrupción en el Infonavit. ¿Cómo pasas tú a creer? De verdad, o sea, es una pregunta seria. ¿Con qué cara Marco Cortés, que se dedica en la curul del Senado a vender las casas del cártel inmobiliario, cómo se atreve Taboada, Santiago Taboada, cómo se atreve Jorge Romero a irse a parar afuera del Infonavit y decir, no queremos la reforma? Mijo, tú traes tu negocio aparte. ¿Qué es lo que te anda molestando por acá? Y volvemos a mi tema de siempre. México somos en la política la burla. Cuando estos aparecen, nos convertimos en la burla de las otras naciones. Y qué coraje, deberíamos ser un lugar que genere tanta admiración. Pero bueno. Mira, el pez por su propia boca muere. Este personaje acusó a Andrés Manuel López Obrador sin pruebas y de todo tipo de sandeces. Y ahora él fue condenado a 11 años de recibir lingotes de oro. Lloró varias veces desde su juicio y así terminó Bob Menéndez. 11 años en noticias internacionales. Este ex senador de Estados Unidos que acusó siempre sin pruebas, ahora, tras las rejas, 11 años. Y así nos vamos a ir, nos vamos a despedir hoy bailando porque es domingo, porque mañana no trabajamos y porque todos somos felices. Y porque qué paz y qué alegría. Y porque así como muchos otros veremos caer, que se llenaron la boca de hablar mal de Andrés Manuel López Obrador y que ahora se la tienen que jugar con agua bendita para que reciban el perdón del pueblo mexicano. A Menéndez no nos importa porque ni siquiera es mexicano. Tú te mereces al Trump que tienes ahí. Mientras tanto, aquí andamos. Los abrazo, los quiero un montón, disfruten su domingo. No se vayan a ir sin comentar, compartir, dejar su like, activar la campanita de notificaciones, sí y no, y ¿qué me faltó? Y si no tienen nada que comentar y si dicen, ay, no sé qué, pónganme un puntito ahí en los comentarios y denle enter. Ya, cállate, vieja loca, pónganle ahí. No se crean, no se crean. No podemos promover las agresiones y todas esas cosas. Oigan, los quiero mucho. Saben inmensamente que les deseo lo mejor del mundo, todo lo que se merecen, que son puras cosas buenas y un gobierno digno de su gran alma de mexicanos. Hasta mañanita.